damos formalmente, diría yo, comienzo a nuestro propio seminario, nuestras clases. El propósito es capacitarlos para que ustedes puedan conocer, enseñar y defender los fundamentos de la fe cristiana. La Iglesia, según Pablo, es columna y baluarte de la verdad, y es nuestra intención como pastores de esta Iglesia que ustedes puedan ser instruidos en la totalidad del consejo de Dios y que puedan entender cuál es nuestra posición evangélica en medio de todas las idas y venidas en el barco de la historia. Así que hoy vamos a comenzar con un módulo que podemos llamar la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. En realidad no pertenece a ningún módulo preestablecido de la estructura que nosotros le dimos a nuestro seminario. Simplemente es un módulo que creamos para ver algunos temas de interés en esta etapa de la vida de nuestra iglesia. Así que ese es el título entonces, aspectos importantes de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Si hay un Dios todopoderoso y bueno, preguntan los ateos, entonces, ¿por qué existe tanto dolor y sufrimiento en el mundo? Si hay un Dios todopoderoso y bueno, entonces, ¿por qué existe tanto dolor y sufrimiento en el mundo? Creo, hermanos, que cuando lo pensamos detenidamente, esta pregunta es el mayor obstáculo para la fe de las personas no cristianas, pero incluso también para los creyentes. Los creyentes muy a menudo luchan con la idea de cómo puede coexistir un Dios que es todopoderoso y amoroso con la realidad del mal en nuestro mundo. Ahora, cuando hablo de mal, tengo principalmente dos categorías en mente. En primer lugar, lo que los filósofos llaman mal moral, es decir, el mal que resulta de acciones humanas. Y en segundo lugar, lo que los filósofos llaman mal natural, es decir, el mal que ocurre por medio de lo que se llaman causas naturales. Ahora, podemos dividir el estudio o el tratamiento del problema del mal en dos partes. En primer lugar, lo que podemos llamar el problema intelectual del mal y en segundo lugar, el problema emocional del mal. Y es importante, esta es una nota pastoral, poder distinguir entre estos dos enfoques porque para una persona herida emocionalmente por el mal, una persona que está sufriendo o que tiene preguntas sensibles respecto a la relación entre Dios y el mal, una explicación racional podría ser demasiado fría e inadecuada. Por otro lado, para una persona que está investigando en las Escrituras el origen y las causas y los propósitos del mal, podría resultar demasiado superficial e inadecuado dar una respuesta emocional. Así que es muy importante distinguir estas dos categorías y yo voy a enfocarme principalmente en el problema intelectual del mal y finalmente, solo de manera muy breve, voy a hacer algunos comentarios respecto a cómo podemos lidiar con el problema emocional del mal. Ahora bien, los supuestos detrás del problema lógico que proponen los ateos es el siguiente. Ellos dicen que es incompatible la realidad del mal con un Dios que según las Escrituras es todopoderoso y amoroso a la vez. Ahora, hay dos supuestos que se encuentran detrás de esa conclusión. El primero es que si Dios es todopoderoso, entonces puede prevenir el mal en el mundo. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto es que si Dios es todo amoroso, entonces Él evitaría el mal en el mundo. Voy a anotarlo para que ustedes puedan memorizar estas proposiciones. Entonces, la primera proposición del problema lógico del mal es que un Dios todopoderoso y todo amoroso es incompatible con la realidad del mal. Y ellos dicen que esto es incompatible.
Y por otro lado hay entonces dos supuestos básicos que ellos hacen en su razonamiento. El primero es que si Dios es todopoderoso, puede prevenir el mal, necesito un asistente que pueda escribir. Y el segundo es que si Dios es todo amoroso, Él evitaría el mal. Ahora, un filósofo llamado David Hume, muy importante del siglo XVIII, un escéptico, expresó el razonamiento del problema lógico del mal desde la perspectiva de un ateo de la siguiente manera: ¿está Dios dispuesto a prevenir el mal pero no puede? Entonces Él es impotente. Él puede pero no está dispuesto, entonces Él es malévolo. Es capaz y está dispuesto, entonces ¿de dónde viene el mal? Ese es el razonamiento. ¿Lo pueden ver? Ahora, Alvin Plantinga, probablemente el filósofo y teólogo más importante, sobre todo en su aspecto como filósofo más importante del último tiempo, propuso que hay dos enfoques que el cristianismo puede dar como respuesta al problema lógico del mal. Lo primero es lo que él llamó una defensa. Lo segundo es lo que él llamó una teodicea. Una teodicea trata de dar realmente una explicación objetiva a la razón por la que un Dios que es todopoderoso y todo amoroso habría permitido o creado el mal. Una defensa es algo mucho más modesto. La defensa no pretende saber exactamente por qué existe el mal, sino que más bien se contenta con dar argumentos razonables bíblicos para demostrar que el hecho de que Dios sea todopoderoso y todo amoroso no es incompatible con la realidad de que el mal existe, aunque no podamos saber exactamente por qué el mal existe. ¿Entienden la diferencia? Esa es la diferencia. Ahora, acá quiero que analicemos brevemente el calvinismo. El calvinismo no propone tanto una defensa como una teodicea cuando trata de resolver el problema del mal, el problema lógico del mal. El calvinismo esencialmente va a responder con tres proposiciones, tres declaraciones. La primera es que sí, Dios es todopoderoso y puede prevenir el mal en el mundo. Dos, no lo hace porque a pesar de ser bueno, no desea el máximo bien de todas sus criaturas. 3, de hecho, Dios es el autor del decreto responsable de la introducción del mal en el mundo. Entonces vamos a resumirlo de esta manera, la respuesta del calvinismo. En primer lugar, entonces, si Dios puede, porque es todopoderoso, dirían ellos, prevenir la existencia del mal. En segundo lugar, entonces, dirán que no lo hace porque no desea el máximo bien de todas sus criaturas. Y en tercer lugar, entonces, está esta afirmación de que
Dios es el autor del decreto responsable de introducir el mal en el mundo. Ahora bien, en cuanto a la primera y la tercera proposición, la primera, sí, Dios es todopoderoso y puede prevenir el mal en el mundo, y la tercera, de hecho, Dios es el autor del decreto responsable de introducir el mal en el mundo. El calvinista, de hecho, afirmará que Dios previene y causa absolutamente todas las cosas. Él previene y causa absolutamente todas las cosas. En otras palabras, el calvinista afirma que todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. Absolutamente todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. Es por eso que al calvinismo se lo llama también teología decretal. Teología decretal. Todo lo que ocurre ha sido decretado, o en otras palabras, predestinado unilateralmente por Dios. Predestinado unilateralmente por Dios. Significa que Dios en sí mismo tomó la decisión de que todo lo que ocurre, ocurra. La palabra que suele usarse tanto por parte de calvinistas como no calvinistas para resumir el significado del entendimiento de los decretos de Dios en el calvinismo es determinismo. Determinismo causal. Esto significa que Dios es la causa que determina absolutamente todo lo que sucede. Desde los pensamientos más íntimos de una persona hasta sus sentimientos más insignificantes, hasta sus actos más cotidianos y los pensamientos más significativos, los deseos y sentimientos más importantes y las obras más importantes de la vida de una persona, todo es determinado de manera causal por Dios. Dios es el autor en este sentido de todo cuanto ocurre. Por ejemplo, vamos a ver algunas citas. Edwin Palmer afirma, él es un teólogo calvinista clásico, él afirma: nada en este mundo sucede por casualidad. Una declaración con la que todos los teólogos protestantes están de acuerdo. Pero entonces él seguirá hablando y dirá, acá está, entonces él seguirá hablando y dirá: Dios decide y hace que sucedan todas las cosas que suceden. Dios decide y hace que sucedan todas las cosas que suceden. En el determinismo causal, el hombre no decide y hace nada por sí mismo aparte del decreto de Dios. ¿Lo comprenden? Es Dios el que decide unilateralmente, antes incluso de fundar este mundo, todo lo que va a ocurrir y después se encarga de hacerlo. Ambas cosas, decide y hace. Entonces, el hombre en esta perspectiva está siendo todo el tiempo controlado absolutamente por Dios. Cuando un hombre decide y hace algo, lo hace porque Dios decidió e hizo que haga lo que el hombre finalmente terminó haciendo. ¿Qué tan lejos llega el calvinismo en esta comprensión de la predestinación? Palmer dirá, continuando con su cita: Él decide y hace que sucedan todas las cosas que suceden, el movimiento de un dedo, el latido de un corazón, la risa de una niña, el error de un mecanógrafo e incluso el pecado. Todo absolutamente es causado por Dios. Todas las cosas, sigue diciendo Palmer, incluyendo la incredulidad y el pecado, proceden del decreto eterno de Dios. Así que, sí, Dios puede prevenir la existencia del mal, primera proposición del calvinismo, pero tercera proposición, de hecho, Dios es el autor del decreto que introdujo el mal en el mundo por medio de la caída de nuestros padres en el jardín, y yendo más lejos, Dios es el autor del decreto que causa que todos los pecados que ocurren.
no solamente es responsable del decreto que introdujo el mal, sino de un decreto que hace que todos los males que ocurran. Warfield lo dice de la siguiente manera. Este es uno de los teólogos más importantes de la historia del calvinismo, uno de los hombres de Princeton, para los que entienden de qué estoy hablando, y es uno de los padres de los calvinistas contemporáneos. Él dice: todas las cosas sin excepción, todas las cosas sin excepción están ordenadas o predestinadas por Él, y su voluntad es el relato final de todo lo que ocurre. Absolutamente todo lo que ocurre. Él es quien, llega a decir Warfield, causa los mismos pensamientos e intenciones del alma. Así de lejos llega el calvinismo en su comprensión de la predestinación. Todos los pensamientos e intenciones del alma están siendo creados por Dios. Algunos podrían llamar a esta posición la doctrina de la creación continua. Dios está creando continuamente todo lo que sucede. Cada pensamiento y deseo y acto de la voluntad de un hombre, así como cada movimiento que algo pueda tener en la creación inanimada, está siendo hecho por Dios, está siendo creado por Dios constantemente. Paul Helm, un erudito calvinista muy importante contemporáneo, dice: no solo todos los átomos y moléculas, el mundo microscópico, sino todos los pensamientos y deseos son mantenidos por Dios, y cada giro y giro de cada uno de estos está bajo el control directo de Dios. Bajo el control directo de Dios. Wayne Grudem, en su teología sistemática, Wayne Grudem es uno de los teólogos responsables del resurgir calvinista en el día de hoy. Él nos da una ilustración. Él nos habla de Dios como quien escribe una novela. Dios es como Shakespeare, nos dice él. Y entonces nos habla de la novela Macbeth, escrita por Shakespeare, en donde Macbeth mata al rey Duncan en la novela. Entonces, ¿quién lo hizo?, pregunta Grudem. Y él dice: Dios lo hizo 100% como creador. Dios es como Shakespeare en este caso, y él escribe absolutamente qué personajes van a entrar en juego en su novela, qué van a pensar, qué van a desear, qué van a hacer, absolutamente todo. Pero, dirá Grudem, esto todavía, de alguna forma, es compatible con el hecho de que el hombre es responsable por lo que hace, aunque él dirá que no sabe cómo, estas son sus palabras, en su comprensión, en la comprensión calvinista de la predestinación, Dios no es culpable del pecado. Es realmente un misterio para el calvinista hacer afirmaciones de este tipo y justificar a Dios. Ahora, lo cierto es que calvinistas que considero más congruentes y directos afirman que Dios es el autor del pecado de manera directa. Dios lo es. Juan Calvino, por ejemplo, y acá vamos a ver entonces dos problemas que el calvinismo nos trae, y me quedé sin pizarrón, pero un problema es que en el tratamiento que el calvinismo hace del problema del mal, es que Dios es el autor del mal. De una u otra forma, todos los calvinistas afirman que Dios es el autor del decreto de introducir el mal y del decreto, de hecho, de garantizar que cada mal que ocurra. Algunos serán más reticentes a decir Dios es el autor del mal. Tratarán de usar palabras más técnicas para expresarlo. Otros son más directos, como Calvino mismo. Calvino afirma lo siguiente, hablando acerca del mal. Él dice: por supuesto, en la medida en que son males, admito que no son agradables a Dios, pero es un refugio bastante frívolo decir que Dios los permite cuando la Escritura lo muestra no solo como dispuesto a tolerarlo, sino también como su autor. Y acá tenemos a Calvino mismo. Calvino mismo es el calvinista más clásico que puede existir, y él mismo afirma que Dios es el autor de los males. En cuanto a la caída de nuestros padres, Adán y Eva, en el jardín,
Él dice, Dios no solo previó que Adán caería, sino que también ordenó que debía caer. Es decir, para Adán no era posible pecar. En realidad no tenía alternativas porque Dios ya había decretado, predestinado que él debía caer. Eso tenía que ocurrir. Es por eso que en el calvinismo, al menos en el calvinismo congruente, no existen los permisos. Algunos calvinistas dirán que Dios sí permite que ciertas cosas suceden, que no las causa de manera directa, pero que entonces las causará de manera indirecta. Aun cuando Él permite que algo suceda, Él lo está causando, dirán los calvinistas, solo que de manera indirecta. Esta es la posición de algunos calvinistas en la relación de Dios con el mal. Dirán que Dios causa el mal, pero como un autor intelectual. Por así decirlo, no como quien se ensucia sus propias manos para hacer que el mal ocurra, sino como un programador que usa una computadora espiritual para digitalizar, para ordenar los pensamientos, deseos y actos pecaminosos. No lo hará de manera directa, usará medios. No arrojará la roca con su mano, usará una pala mecánica. Pero aún así, en la versión del calvinismo donde se admiten permisos, esos permisos solamente existen y son planificados de tal manera que ocurra exactamente lo que Dios quería ocurrir. Pero en el calvinismo más congruente, los permisos no tienen sentido, casi no se nombran. Incluso Herman Bavinck, un reformado importante, afirma: aunque con buena razón podemos hacer excepciones, este es su vocabulario, a términos como permiso, presciencia y negligencia, cuando el calvinista habla de la relación entre Dios y el mal, incluso el calvinista más acérrimo, dice Bavinck, es inconsistente. Es inconsistente. Los permisos no existen para dar al hombre o al ángel la posibilidad de hacer A o no A, una cosa o la otra. Esa libertad nunca existe, todo ha sido absolutamente decretado por Dios. Ahora, Sproul Jr., y no conozco a alguien que haya sido más directo que él, analiza, por ejemplo, el caso de la caída que introdujo el mal en el mundo. Él hace esto en un libro llamado Todopoderoso sobre Todos, incluso hay conferencias online de él donde habla de este tema. Y entonces él arma como un detective el caso de la caída. El caso de la caída. Entonces comienza sospechoso número 1, Lucifer. Y él dice, ¿cómo Lucifer, siendo creado puro, pecó? Eso es imposible, dice él, para los que entienden, él parte de una presuposición edwardiana de la libertad humana, que ya hablaré de eso más adelante. Si Lucifer es puro, entonces ¿cómo él pecó? ¿Cómo él pudo pecar? Si los deseos pecaminosos preceden al acto pecaminoso, si yo tengo que desear pecar antes de pecar y Lucifer era puro, entonces Lucifer no podía desear pecar, razona él. Entonces Lucifer no puede haber traído el mal a la existencia. Pasa a Adán, dice exactamente lo mismo. Cuando llega Eva, entonces él hace una declaración que es muy importante para entender el calvinismo. Él dice, algo fuera de ella tiene que haber sido el agente de cambio que cambió sus inclinaciones de buenas a malas. Ahora, muchos calvinistas simplemente van a refugiarse en el misterio. Van a decir, Dios decretó que Adán y Eva tenían que caer, no era opcional, ellos tenían que caer, Dios quería la caída y fue predestinado. ¿Cómo eso sucedió? Es un misterio, no lo sabemos. Sproul Jr., en un acto de sincericidio, él dice, algo fuera de ella tiene que haber sido la gente que cambió sus inclinaciones de buenas a malas. Su naturaleza tuvo que haber sido corrompida antes de que ella pecara. ¿Y cómo ella podría haberse autocorrompido? Algo externo tiene que haberla corrompido. Pasa al cuarto sospechoso, el jardín de Edén. Entonces él dice, el jardín también era puro, el jardín no pudo haberla contaminado. Entonces llega el quinto y último sospechoso, aquel de quien no podíamos dudar, dice Sproul, Dios, y esta es su frase, Dios es el culpable. Dios es el culpable. Dios inclinó las naturalezas de Lucifer, Adán, Eva, y de hecho en la perspectiva
del calvinismo de Sproul de todos los seres humanos para que pecaran. Luego le añade, yo no estoy acusando a Dios de pecado, estoy sugiriendo que Él creó el pecado. Ahora, hasta donde yo sé, ningún calvinista dice que Dios es malo. Yo no estoy acusando a Dios de pecado, dice Sproul, estoy sugiriendo que Él creó el pecado. De hecho, él arenga a sus compañeros calvinistas a ser sinceros y aceptar que el calvinismo lleva inevitablemente a esta conclusión. Pero creo que esto es simplemente una contradicción. Es una contradicción. Es como dicen en Estados Unidos, es como querer comerte la torta y tener la torta. Comerte la torta y tener la torta. No puedes tener la torta y comerte la torta. Dios no puede ser el autor o el culpable del mal y a la vez ser bueno en este sentido. No puede inclinar la naturaleza pura de un ser para que peque y a la vez ser inocente. Dios condena a David por ser el autor intelectual de la muerte de Urías. ¿Cómo entonces él podría ser el autor intelectual y más aún causal de absolutamente todos los pecados y aún así ser inocente? El calvinismo en última instancia, como algunos calvinistas mismos lo dicen de manera directa, y estoy usando calvinistas clásicos, calvinistas buenos, calvinistas respetables, reconocidos en el ambiente reformado, afirman Dios es el autor del mal. Ese es el primer problema. Entonces, creo que es incompatible esta conclusión, esta solución al problema racional del mal ante incontables textos como los siguientes. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Dios ve la maldad del hombre en la tierra y se nos dice que sintió tristeza en su corazón, o en hebreo se partió hasta su corazón. ¿Cómo podría ser sincero que Dios mire el escenario de la humanidad y que su corazón se rasgue de dolor si Él es el autor causal de absolutamente todos los pecados que ocurren? En Joel capítulo 2, versículo 13 se nos dice que Dios no castiga por gusto, Él lo hace como un acto de justicia, lo hace con dolor, se duele del castigo, dicen otras versiones. Entonces, ¿cómo Dios podría ser la causa del pecado? En Lamentaciones 3:33 tenemos lo mismo, Él no castiga por gusto o arbitrariamente, dice otra versión, a los hijos de los hombres. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, Él es luz, dice Juan, y en Él no hay tiniebla alguna. Esto es consecuente con la declaración de Santiago, en Santiago 1:13. Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Si en Él no hay tiniebla alguna, solo luz, entonces las tinieblas son completamente incompatibles con su naturaleza, de tal forma que ni puede ser tentado por el mal, ni Él puede tentar a nadie. Es incompatible con la declaración del Señor en Ezequiel capítulo 33, versículo 11, donde Él dice al pecador, diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío. ¿Cómo Él podría decretar que el impío sea impío? Sino que el impío se aparte de sus caminos y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? La respuesta del calvinismo es porque decretaste su destrucción, porque predestinaste que pecaran y no se arrepintieran y murieran, lo cual no tiene ningún sentido con la realidad del texto. En Juan capítulo 3, versículo 16, tenemos este hermoso resumen de toda la Biblia y de todo el Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Lógicamente, si Dios amó tanto al mundo que dio lo más valioso que Él tenía, su Hijo unigénito, ¿cómo Él podría ser el responsable de decretar que la gran mayoría de las personas perezcan para siempre? Él es el Salvador, no el que condena. Es el que redime el problema, no el que lo causa. Jesús lloró, según Lucas 19, versículo 41, al ver la incredulidad de Jerusalén. ¿Cómo Él podía ser la causa de la incredulidad de Jerusalén? En Lucas 9, versículos 55 al 56, Jesús dice a los hijos del trueno que querían hacer que descienda fuego del cielo para destruir a los que estaban rechazando su ministerio. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas.
Y realmente creo que yo diría a los calvinistas exactamente lo mismo. No saben de qué espíritu son. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, Pablo afirma que Dios ruega por medio de él a los hombres que se reconcilien con Dios, porque si uno murió por todos, luego todos murieron, dice Pablo, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Porque Dios, continuará diciendo Pablo, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora es incompatible la idea del decreto absoluto, del determinismo causal, del calvinismo. Es incompatible con la idea no solamente de que Dios rechaza el pecado, de que Él se duele al ver el pecado, de que Dios desea que los hombres se arrepienten y dejen de pecar, sino que también es incompatible con declaraciones objetivas y directas donde Dios afirma que Él no planificó un mal que ocurrió. Como por ejemplo en Jeremías 19, versículo 5. Dice al pueblo de Israel, han edificado los lugares altos de Baal para quemar a sus hijos en el fuego como holocaustos a Baal, cosa que nunca mandé, ni de la cual hablé, y escuchen esto, ni me pasó por la mente. Ni me pasó por la mente. Dios está expresando su pureza en este texto y está diciendo, nunca se los mandé, nunca les hablé de nada parecido. Ni siquiera pensé que ustedes hagan algo así. No significa, por supuesto, que Él no sabía que ellos lo iban a hacer. Significa que jamás Él podría haber planificado o decretado de alguna manera que ellos cometieran semejante abominación. Capítulo 32, versículo 35, el Señor vuelve sobre el mismo tema. Edificaron los lugares altos de Baal que están en el valle de Ben Hinón para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas en honor de Moloc, lo cual no les había mandado, ni me pasó por la mente que ellos cometieran esta abominación para hacer que Judá pecara. Realmente el calvinismo no tiene forma lógica de reconciliar todas las categorías de textos que se encuentran detrás de estos representantes, de estos textos representantes, y todavía seguir sosteniendo su posición. La única forma es la incongruencia. ¿Cuál es la explicación de la caída? Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Mira, solo esto he hallado, dice el hombre sabio de Eclesiastés, mira, solo esto he hallado. Es decir, no hay nada más para decir. Que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos buscaron muchas artimañas, punto final. Fin de la discusión. Un hombre inspirado por el Espíritu Santo se encargó de resolver el problema entre la realidad y la coexistencia entre un Dios todopoderoso y amoroso y la existencia del mal. Y él dijo, el Dios todopoderoso y todo amoroso hizo hombres con libre albedrío, al fin y al cabo. Eso es lo que está diciendo. Hombres con libertad para pecar. Dios los hizo rectos. Nuestros padres en Edén eran rectos. Su naturaleza era justa. Sin embargo, como la mayoría de los teólogos protestantes afirman, les era posible pecar y no pecar. Les era posible pecar y no pecar. Solo esto he hallado y no hay nada más que se pueda hallar. Que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos buscaron muchas artimañas. La culpa está en los hombres, ellos tenían esta capacidad de buscar el mal. Y acá entonces está el segundo problema de la solución de la teodicea del calvinismo. La libertad humana en el calvinismo es una ilusión. Lutero, quien estaba de acuerdo con Calvino en el determinismo, y realmente valoro la sinceridad de él cuando da a conocer su posición de manera tan radical y directa. Él dice la libre elección, que alguien decida algo por sí mismo, es en realidad una ficción o un término sin realidad. Y esta es su conclusión, porque nadie tiene el poder de pensar un pensamiento bueno o malo, porque todo sucede por absoluta necesidad,
¿Y quién es el que impone la necesidad de que el hombre entonces piense, ya sea bien o ya sea mal? Él mismo lo dice, Dios nos impone una necesidad de ser y actuar como somos y actuamos. Dios nos impone una necesidad. Esto se conoce también, hermanos, y no escuché ningún calvinista que use esta terminología, pero sus críticos sí la usan. Es fatalismo divino. Esto une al calvinismo en su perspectiva de la soberanía de Dios y de libertad humana con el Islam, con Alá, aunque de ninguna manera estoy sugiriendo que los calvinistas no adoran al Dios vivo y verdadero. De ninguna manera. Yo fui calvinista 9 años. Y hay hermosos calvinistas que nos han enseñado y han traído mucho bien a la iglesia. Simplemente estoy diciendo que su comprensión de la soberanía de Dios y de libertad humana es fatalista, al fin y al cabo. Todo sucede por absoluta necesidad, nos dirá Lutero. Dios decide, como dice Palmer, decide y hace que suceda todo lo que ocurre. Fatalismo divino. Los ateos también son fatalistas, no divinos, por supuesto, porque creen que el hombre es más o menos algo así como un saco de moléculas y células en convulsión y que nosotros no tenemos libertad para decidir por nosotros mismos qué hacer, sino simplemente somos el resultado de procesos químicos y herencia genética. Ahora bien, algo muy importante, hermanos, que debemos entender en este punto es que Dios trata en la Escritura al hombre como libre y nosotros experimentamos la realidad como libres. Nosotros no tenemos en nuestra experiencia la sensación ni la convicción de estar siendo controlados. Nos sentimos culpables cuando hacemos algo mal porque creemos que nosotros lo hicimos pudiendo no haberlo hecho, que fue nuestra decisión moral hacerlo. Cuando hacemos algo bien y nos felicitan, nos sentimos felices porque creemos que nosotros libremente tomamos una buena decisión pudiendo no haberlo hecho. Es decir, nosotros no vivimos la libertad como si fuese una ilusión, como dice Lutero, una ficción. Aunque en el calvinismo realmente sí lo es. Es solo una impresión, es solo una ilusión, es solo una sensación. Creemos que nosotros estamos actuando por nuestra propia cuenta, pero en realidad, como títeres, Dios está determinando causalmente todo lo que hacemos. Desde la hora a la que voy a despertarme, las cantidades de cucharadas que voy a ponerle al café, de azúcar al café, los malos pensamientos que tendré, los actos de obediencia que tendré, todo, absolutamente todo. Incluso cada pecado es predestinado en detalle. Cada acto de maldad es en detalle predestinado y planificado por Dios en el calvinismo. Ahora, algo importante es que es una imposibilidad lógica ser libres y a la vez ser causalmente controlados todo el tiempo por Dios. Creo que nosotros no diríamos libertad algo semejante. William Lane Craig, un filósofo contemporáneo de los más relevantes en el frente contra el ateísmo, él dice, Dios es todopoderoso, pero eso, escuchen bien, no significa que pueda provocar imposibilidades lógicas. Escuchen bien, como hacer un soltero casado o un círculo cuadrado. Un soltero casado o un círculo cuadrado. Pero es tan lógicamente imposible hacer que alguien haga algo libremente como hacer que un soltero casado o un cuadrado redondo. Es lógicamente imposible hacer que alguien haga algo libremente. Si causa que la persona haga una elección específica, entonces la elección ya no es verdaderamente libre. Ahora voy a acumular una lista de textos rápidamente, simplemente para familiarizarlos con el trato que Dios tiene con los hombres como seres libres. Y de alguna manera impregnarlos con el olor de la responsabilidad humana en las Escrituras. A Caín el Señor le dice en Génesis 4:7, si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Dios trata a Caín como alguien libre. Puedes hacer bien o puedes hacer mal, y vos debes dominar el pecado, es tu responsabilidad. Por supuesto, sería ilógico
que le abre así si en realidad estaba siendo controlado todo el tiempo por Dios? En Hechos capítulo 7, versículo 51, Esteban pone toda la culpa de la incredulidad del Sanedrín a sus pies. Y él dice: vosotros sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo. Por lo que acá la voluntad de Dios es resistible. El trabajo del Espíritu Santo es resistible. En Deuteronomio capítulo 7, versículos 9 al 12, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Pero el que le odia le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que le odia, en su misma cara le dará el pago. Guarda por tanto el mandamiento y los estatutos y los decretos que te mando hoy para cumplirlos, y sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Deuteronomio 11, 26 y 28. He aquí pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición, si escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que os ordeno hoy, y la maldición, si no escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy para seguir otros dioses que no habéis conocido. Capítulo 30, versículos 15 en adelante de Deuteronomio. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida, la muerte y el mal, pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Todo esto sería una ilusión. En realidad los hombres no tendrían ninguna posibilidad de escoger lo bueno o lo malo. La mesa está puesta delante de ellos, el bien y el mal, el cielo y la tierra como testigos. Dios le da órdenes de escoger la vida, les expresa su deseo de que así quiere que lo hagan, pero en realidad ellos no podrían mover su mente, ni su voluntad, ni su cuerpo, ni siquiera 1 centímetro hacia el bien, hacia el mal, porque al fin y al cabo ellos harán lo que Dios ya ha determinado antes de fundar el mundo que ellos debían hacer. Porque Dios les impone una necesidad de actuar como lo hacen. Lo cual, por supuesto, hace que la vida sea un absurdo. Que el trato de Dios con los hombres sea un absurdo. En 2 de Crónicas, capítulo 15, versículos 1 y 2, y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y toda Judá y Benjamín, el Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con Él. Y si le buscáis, se dejará encontrar por vosotros, pero si le abandonáis, os abandonará. Y simplemente podemos apilar texto tras texto tras texto, como Malaquías capítulo 2, versículo 2. Si no escucháis y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor, si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras maldiciones, y en verdad ya las he maldecido porque no lo habéis decidido de corazón. Ezequiel 18, versículos 20 en adelante: el alma que peque, esa morirá, el hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo, la justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. ¿Acaso, versículo 23, me complazco yo en la muerte del impío, declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva? Versículo 30, por tanto yo juzgaré a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel, declara el Señor Dios. Arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no sea piedra de tropiezo. Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentíos y vivid. Jesús en los evangelios dice a hombres que lo querían matar. Juan 5:34, digo esto para que vosotros seáis salvos. Versículo 40,
y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Toda la culpa la ponen ellos, los trata como seres responsables. En Mateo capítulo 23, versículo 37, Él dice: las puertas de Jerusalén, 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 la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? La respuesta es libre albedrío. No quisieron hacerlo. No quisieron hacerlo. Consideren la sinceridad de Dios, que se convertiría en insinceridad si todo está decretado causalmente por Él. Deuteronomio 5:29. Oh, si ellos tuvieran tal corazón, dice el Señor, que me temieran y guardaran siempre todos mis estatutos, mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. No tendría sentido la queja si Él se está negando simplemente a darles esa clase de corazón. En el Salmo 81, versículos 11 al 14 tenemos lo mismo: pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me obedeció, por eso los entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieran en sus propias intrigas. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos, en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Ahora podemos apilar texto tras texto tras texto y tenemos más de lo mismo. Dios trata al hombre como un ser libre. Trata al hombre como un ser libre. Y todo esto no sería más que, como dice Lutero, una ilusión si el determinismo causal es verdad. Ahora, en cuanto a la segunda proposición del calvinismo en su respuesta al problema lógico del mal, que Dios, primera proposición, sí puede prevenir la existencia del mal. Segunda proposición, no lo hace porque no desea el máximo bien de todas sus criaturas. Es algo que todo calvinista acepta. El calvinismo, este es su tercer problema. No sé si antes dije que había 3 o 2, pero hay 3. Vamos a ponerlo acá. Necesito un pizarrón más grande para la próxima. El calvinismo niega lo que se conoce como omnibenevolencia. La omnibenevolencia de Dios, es decir, que Dios desea el máximo bien de todas sus criaturas, que es la salvación. Dios desea el máximo bien de todas sus criaturas, que es la salvación. Es omnibenevolente, no solo omnipotente, omnisciente, es omnibenevolente. Dios pudiera no ser omnibenevolente, como pudiera no ser omnipotente u omnisciente, pero Él es omnibenevolente, tanto como es omnipotente y omnisciente, y esto es de esperar si Dios es el ser máximo y el ser perfecto. Ahora Calvino dice: no todos los seres humanos han sido creados con el mismo destino, sino que para algunos ha sido preordenada la vida eterna, mientras que otros recibirán condenación eterna, según cada cual haya sido creado para uno u otro fin. Decimos que fue elegido, es decir, predestinado para vida, o reprobado, es decir, predestinado a condenación. En el calvinismo de Calvino, entonces el calvinismo clásico, hay doble predestinación. Dios creará a algunos para salvarlos y Él creará a algunos y determinará causalmente que ellos sean condenados, por lo cual Dios no desea el máximo bien de todas sus criaturas. De hecho, en el calvinismo, Dios solamente desea el máximo bien de algunas de sus criaturas, puesto que los escogidos son pocos. Peterson, otro calvinista, afirma: Dios no salva a todos los pecadores porque en última instancia no pretende salvar a todos, sino, como Dios determina todo causalmente en el calvinismo, simplemente salvaría a todos. Ahora, creo que esto es incompatible con una larga lista de textos. Simplemente citaré algunos. Salmo 145, versículo 9. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Lo cual de ninguna manera sería cierto en el calvinismo. Quizás tendría bondad y compasión con algunas de sus obras, no con todas. He aquí, dice Job 36, 5, Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. No desprecia a nadie. Según el sínodo de Dort, que cumple este año 400 años, Dios ha abandonado, dice el sínodo, a la gran mayoría de la humanidad a la miseria. Y los ha dejado, dice, desprovistos de gracia. He aquí, Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Hechos 3:26, así predicaban los apóstoles:
Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado, su siervo es Cristo, para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. El propósito de la venida de Cristo es apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Dios es omnibenevolente, dice Pedro. Desea el máximo bien de cada uno de ustedes y para eso envió a su mismo Hijo. Primera de Juan 2:2, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Hay provisión por el mundo entero, porque hay un mediador para el mundo entero. Juan 3:16, una vez más, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido, todo lo que se había perdido. Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y simplemente los textos siguen Romanos 5:18, así pues, tal como por la transgresión de uno, Adán, resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Primera de Juan 4:14, y nosotros hemos visto y damos testimonio, este es el Evangelio, de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Por lo tanto, Pablo exhorta a las iglesias, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 6, exhorto pues ante todo, hermanos, que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Exhorto pues, ante todo, dice Pablo, ante todo está esta verdad de que Dios desea que todos sean salvos, entonces debemos orar para que todos sean salvos. Pedro también nos dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la entienden por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro tenía tal fe en la omnibenevolencia de Dios que incluso nos dice, la segunda venida de Cristo es retrasada para dar más tiempo de gracia, lo cual por supuesto presupone la libertad de los hombres, más tiempo para que los hombres se arrepientan. Les está dando tiempo. Ahora, creo que el calvinismo no toma con suficiente literalidad los incontables textos en donde Dios trata al hombre como libre y los incontables textos que afirman la omnibenevolencia de Dios, y finalmente trae 7 serios problemas. La solución, la teodicea, la respuesta del calvinismo al problema lógico del mal, al final trae 7 problemas. Daña la pureza de Dios. 1, 2, daña el amor de Dios. 3, daña la sinceridad de Dios. 4, daña la justicia de Dios. Condenar a alguien a quien ¿no? decretaste que cometa los pecados que ha cometido no es algo que diríamos que es muy injusto. 5, destruye la libertad humana. 6, destruye el significado de la vida. La libertad es una ficción, es una ilusión. Vivimos en un fatalismo divino constante. Y en 7º lugar, destruye la racionalidad de la Biblia. Porque la única forma de aceptar la propuesta del calvinismo es, ¿no?, aceptando que la Biblia puede contradecirse, de alguna forma. Que a pesar de que Dios trata al hombre como libre, que a pesar de que Dios desea que todos sean salvos, en realidad el hombre no es libre, en realidad no desea que todos sean salvos. 7 problemas serios. Ahora, pasemos a la respuesta prácticamente del resto del protestantismo. Y voy a ser muy breve, muy conciso, que ya se nos fue el tiempo. La respuesta del resto del protestantismo. Una vez más, estamos tratando el problema racional del mal. Los ateos dicen, si Dios es todopoderoso y todo amoroso, y el mal existe, eso es una incompatibilidad, es irracional, entonces Dios no existe. Porque el mal existe, Dios no existe.
Vimos entonces cuáles son los dos supuestos que están detrás del dilema del ateísmo. El primer supuesto es que si Dios es todopoderoso, Él puede prevenir el mal. Y el segundo es que si Dios es todo amoroso, evitaría el mal. Ahora, la posición predominante en el mundo evangélico en el día de hoy y la alternativa más grande del calvinismo es lo que se conoce como arminianismo. Arminio, discípulo de un discípulo de Calvino, estuvo de acuerdo en todo con los reformadores, menos en el asunto del determinismo causal. Sin embargo, él, como el resto de los protestantes, afirman la soberanía de Dios, que Dios, es decir, tiene derecho a gobernar su creación y que lo hace. Arminio, por ejemplo, afirmó que Dios preserva, regula, gobierna y dirige todas las cosas y que nada en el mundo sucede fortuitamente o por casualidad. Estas son sus mismas palabras. Dios preserva, regula y gobierna y dirige todas las cosas y que nada en el mundo sucede fortuitamente o por casualidad. No obstante, él afirmó la realidad también del libre albedrío, que el hombre era libre y que cuando Dios preserva, regula, gobierna y dirige todas las cosas, lo hace sin violar la naturaleza humana. Puede ejercer una poderosa influencia sobre el hombre. Puede entregarlo a su maldad como un juicio. Puede alumbrar su mente, puede abrir los ojos de su corazón, puede transformarlo si éste se lo pide, pero Él tratará al hombre como el ser libre que lo hizo, como un ser dotado de razón, de emociones y de voluntad, como una persona libre. Y no irá más allá de su razón, de sus emociones y de su voluntad. Esta es la posición que predomina en el protestantismo. Desde esta posición diríamos que Adán y Eva en Edén tenían libertad, lo que me gusta llamar, esta es mi propia terminología, libertad significativa. Libertad significativa. Ellos podían decidir, podían hacer A o no A, podían pecar o no pecar. Y como nos dice Eclesiastés, ellos fueron creados rectos, pero buscaron muchos males. Ahora, de ser así, si el hombre posee en algún grado libertad significativa, entonces el ateo se equivoca al afirmar que si Dios es todopoderoso puede prevenir el mal, puesto que el ateo está asumiendo que sería factible para Dios crear un mundo de criaturas libres que siempre elegirían hacer libremente lo correcto. ¿Entienden? El ateo asume que si Dios es todopoderoso, Él podría crear un mundo de criaturas libres que siempre tomarían decisiones correctas. Ahora, William Lane Craig, siguiendo en realidad a Plantinga, dice lo siguiente acerca de esta suposición. Lamentablemente puede ser el caso, dice Craig, que en cualquier mundo de criaturas libres siempre habrá algunos que libremente rechazarán a Dios y a todos sus esfuerzos por salvarlos. Y ahora pasamos de la teodicea del calvinismo a la defensa. Pasamos a una defensa. No vamos a encontrar una explicación más allá del libre albedrío respecto a la realidad del pecado. Decimos, Dios es todopoderoso, Dios es todo amoroso, el mal existe. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra defensa? Dios hizo a los hombres rectos, pero ellos buscaron muchos males. Eclesiastés capítulo 7. El libre albedrío. Esa es toda nuestra defensa. Diríamos, no sabemos por qué Dios creó este mundo y no otro, pero así son las cosas. Y Craig, entonces, razona, lamentablemente puede ser el caso como una respuesta tentativa, que en cualquier mundo de criaturas libres siempre habrá algunos que libremente rechazarán a Dios y a todos sus esfuerzos por salvarlos. Yo tomo muy en serio, sigue diciendo Craig, las escrituras que dicen que Dios quiere que todas las personas se salven y vengan al conocimiento de la verdad y que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, por lo que su plan y deseo es la salvación universal y Él trabaja con ese fin. Y el hecho de que la salvación universal no se consigue se debe solo a que las personas libremente rechazan el esfuerzo de Dios por salvarlas. Si pudieran existir mundos de salvación universal, estos tendrían deficiencias que los hacen menos preferibles, deficiencias que los hacen menos preferibles. Escuchen bien.
Uno que he pensado, por ejemplo, sería uno en el que solo tendría 2 o 3 personas en ellos, y si tuviera que crear más, por lo menos uno rechazaría a Dios, y ese sería un mundo bastante deficiente. Me parece que mientras que Dios da gracia suficiente para la salvación de cada persona que crea, a aquellos que libremente rechazarán a Dios y su gracia, no se les permite tener algún tipo de poder de veto sobre los mundos que Dios es libre de crear. Escuchen bien esto. Escuchen bien, ¿por qué deberían la bendición y la felicidad eterna de aquellos que libremente responderán a Dios y su gracia negarse por aquellas personas obstinadas que libremente rechazan a Dios y todos sus esfuerzos por salvarlos? ¿Entienden el razonamiento? Dice Craig, quizás un mundo en donde criaturas libres nunca escogerían libremente el pecado sería un mundo de 2 o 3 personas. Dios sabe que estas 2 o 3 personas nunca pecarían. Pero de manera probabilística, si Dios crea más seres humanos, puesto que la libertad es un hecho, puesto que Dios quiere estos seres libres que pueden pecar o no pecar, eventualmente alguno pecaría. Entonces, dice Craig, probablemente no haya un mundo factible para Dios que tenga todos los beneficios que este mundo tiene, en donde cada criatura libremente decidiría obedecer. Entonces, dice Craig, Dios creó un mundo de millones de hombres, donde una multitud incontable, según el libro de Apocalipsis, incontable al final, se va a salvar. Ahora, ¿por qué Dios no crearía este mundo? A pesar de que Él sabía que los hombres caerían en pecado y que muchos le rechazarían, cuando de hecho muchos sí se convertirían. ¿Por qué no crearía a esos incontables hombres que libremente responderían al Evangelio y se salvarían por culpa de aquellos que libremente rechazarían sus esfuerzos por salvarlos, dice Craig? Eso es una defensa. No es algo que la Biblia dice, simplemente es un razonamiento apologético para defender por qué el Dios todopoderoso y omnibenevolente podría crear un mundo como este. Solo podemos decir que el hombre tiene la culpa, que Dios quiso crear a un hombre libre. Ahora, ¿podría haber creado Dios un mundo de hombres libres donde nunca pecaran?, dice Craig. Quizás uno que no valdría la pena. Me parece, concluye, que Dios no es menos amoroso por preferir un mundo en el que algunas personas se pierden a pesar de todos los esfuerzos de Dios por salvarlos. Ellos no tienen a nadie más que culpar que a sí mismos. Plantinga sigue diciendo, ahora no es Craig, Plantinga, él dice, Dios no pudo, esta es una suposición de él, Dios no pudo haber creado un mundo que tuviera tanto bien como el mundo real, tanto en términos de cantidad como de calidad, pero que tuviera menos maldad. Voy a leer eso de nuevo. Dios no pudo haber creado un mundo que tuviera tanto bien como el mundo real, tanto en términos de cantidad como de calidad, pero que tuviera menos maldad. Ahora, este es un razonamiento muy importante. ¿Por qué? Plantinga se encuentra en la defensa. Simplemente está haciendo una defensa y él está razonando lógicamente por qué un Dios todopoderoso y omnibenevolente crearía un mundo como este. Y estas son sus conclusiones y me resulta muy relevante. Podemos estar seguros de que un Dios todopoderoso, todo amoroso y omnisciente, que tiene toda la sabiduría, crearía el mejor mundo que Él podría crear. ¿Entienden? Podemos estar seguros de que Dios creó de todos los mundos que Él podría haber hecho, de todos los mundos posibles que Él podría haber creado, este mundo que Él hizo, que comenzó con Adán y Eva en un huerto y con un Lucifer en los cielos y con cierta cantidad de ángeles en los cielos y con un árbol del conocimiento del bien y el mal y con un árbol de la vida eterna, este mundo que Él creó y que finalmente redundó en la caída, es el mejor mundo que Dios podría haber creado. Porque si no es el mejor mundo que Dios podría haber creado, Dios tendría defecto. ¿Recuerdan? ¿Entienden? La omnisciencia de Dios le dio todos los datos posibles de todos los mundos que Él en su omnipotencia podría hacer. Como Él es también omnibenevolente, todo amoroso y puro, absolutamente puro, Él creó el mundo más compatible con sus atributos. Y en un mundo de criaturas libres necesariamente iba a haber pecado. Ahora, de vuelta, acá estoy simplemente filosofando, hermanos, pero pienso, quizás la única forma, y esto no queda más que en un quizás, recuerdan que esto es una defensa, no estamos explicando por qué este mundo y no otro, simplemente estamos diciendo,
no es incompatible con la naturaleza de Dios, este mundo y no otro. El mal no es incompatible con la naturaleza de Dios. Eso es lo que estamos diciendo en este mundo. Ahora, quizás, hermanos, cuando Dios creó este mundo, lo hizo con la mente puesta en la gloria. Dios sabía que habría una caída, pero entonces Dios planificó la redención que finalmente redundaría en la glorificación. Quizás, hermanos, quizás la única forma de tener un mundo de criaturas libres, que libremente escogerían amarlo para siempre y deshacerse del pecado, sería un mundo en donde temporalmente el pecado debía existir y ser vencido. Quizás la única forma de tener a largo plazo un mundo en donde el mal no existe era teniendo a corto plazo un mundo en donde el mal existe. Ahora bien, simplemente vamos a dejarlo acá. Lo último que diré es solamente una palabra, más bien de carácter pastoral, sobre el problema emocional del mal. Pensando en nuestra propia vida e incluso en la caída de este mundo, cuando Dios hace algo, Dios lo hace teniendo en cuenta todas las posibilidades, conociendo el fin desde el principio, sabiendo todo lo que va a pasar. Todo lo que va a pasar. Cuando Él creó a nuestros padres, cuando Él nos creó a nosotros, cuando Él nos creó en la familia que nos creó, en las circunstancias en las que nos creó, Él sabía absolutamente todo lo que íbamos a vivir y todo lo que íbamos a sufrir. Y de lo que podemos estar seguros, aunque no tengamos una respuesta a por qué, Señor, fue este mundo, por qué el huerto, por qué los árboles, por qué todo así, por qué no de otra manera, Señor. La única respuesta que podemos estar seguros es que si Dios es todopoderoso, todo amoroso y omnisciente, al final Él sabía que el bien que saldría del mal, tanto en el mundo en general como en nuestras vidas en particular, valía la pena. Valía la pena. Como sea, viendo el final desde el principio, Él consideró que valía la pena. A veces nos damos cuenta en nuestra propia vida, ¿no? Cómo el sufrimiento nos ayuda. Cómo el sufrimiento incluso nos salvó a muchos de nosotros de la necedad del pecado y nos convertimos en discípulos de Cristo. Cómo el sufrimiento nos hizo recobrar la razón una y otra vez. Cómo nos volvió personas más compasivas. Cómo destruyó nuestra arrogancia. C.S. Lewis dijo, algunos dicen, dice él, Dios es bueno, no le tengo miedo. Y entonces él dice, ¿no le tenés miedo a un dentista? Incluso los padres sabemos, los pastores sabemos, los hermanos comprometidos con la membresía de la iglesia a veces sabemos que el dolor es necesario para que algún bien venga, que es necesario. Incluso podemos infringir dolor, ¿no? Los que disciplinamos a nuestros hijos, para el bien, para el bien. Entonces, de eso podemos estar seguros. Nosotros no, hermanos, no. Miren, la respuesta no es por qué. La Biblia no da una respuesta al por qué. No da. Nos da razones, algunas razones nos da, del por qué en el sufrimiento en la vida cristiana. Sí, hay causas, disciplinas, propósitos de Dios, tantas cosas. Pero realmente no tenemos una explicación final a por qué el Señor crearía un mundo donde la maldad existiría. Pero de vuelta, nosotros no tenemos que preguntarnos por qué. La pregunta es qué podemos aprender. Cuando nos preguntamos por qué, inmediatamente nos estamos poniendo en una situación en donde vamos a torturarnos a nosotros mismos. Porque no hay respuesta. La respuesta de la criatura no es por qué. Es, Señor, ¿qué quieres hacer en mi vida? ¿Qué lecciones hay que aprender acá? Eso, hermanos, los va a salvar. En la hora negra, eso los va a salvar. Y por último, déjenme terminar con esta cita de Génesis 5:20 y un comentario de Plantinga. Así como José usó la soberanía de Dios, él fue vendido como esclavo por sus hermanos, sufrió de una y otra manera, padeció en la cárcel, pero al final, cuando él puede ver el por qué Dios trajo tanto sufrimiento a su vida, dijo, vosotros pensasteis hacer mal, pero Dios lo tornó a bien para que sucediera como vemos hoy. Pensasteis mal, pero Dios lo tornó a bien. Y al final eso es todo lo que podemos decir sobre la historia de la humanidad y la realidad del mal. Ahora Plantinga finalmente dice algo muy consolador acerca de Dios, su sufrimiento junto a nosotros y el Evangelio. Dice, a medida que el cristiano ve las cosas
Dios no permanece ocioso observando fríamente el sufrimiento de sus criaturas. Entra y comparte nuestro sufrimiento. Soporta la angustia de ver a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, consignado a la cruel y vergonzosa muerte de la cruz. Algunos teólogos afirman que Dios no puede sufrir, dice él. Creo que están equivocados. La capacidad de Dios para sufrir, creo, es proporcional a su grandeza. Supera nuestra capacidad de sufrimiento en la misma medida en que su capacidad de conocimiento supera la nuestra. Cristo estaba preparado para soportar las agonías del infierno mismo, y Dios, el Señor del universo, estaba preparado para soportar el sufrimiento resultante de la humillación y muerte de su Hijo. Él estaba dispuesto a aceptar este sufrimiento para vencer el pecado, la muerte y los males que afligen a nuestro mundo, y para conferirnos una vida más gloriosa de lo que podemos imaginarnos. Entonces, no sabemos, concluye Plantinga, por qué Dios permite el mal. Sin embargo, sí sabemos que Él estaba preparado para sufrir en nuestro nombre, para aceptar el sufrimiento del cual no podemos formarnos una concepción. Y al final, ¿dónde terminamos, hermanos? En la cruz. Y cuando vemos la cruz decimos, esa es la respuesta de Dios. No sé por qué este mundo y no otro, pero sí sé que Él estuvo dispuesto a cargar el pecado para al final eliminarlo de esta creación.